Aquí comienza Hablemos de Liderazgo, un espacio para la reflexión sobre el desafío actual y la influencia que ejercen los líderes en las personas, los equipos de trabajo y las organizaciones. Hablemos de Liderazgo, un programa de Humana, puro desarrollo de personas, con la conducción del licenciado Gabriel Paradiso y su equipo de consultores. Hablemos de Liderazgo, la relación de los líderes con su gente. Hasta las 20 por FM 106.1, Radio Aprender. Si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos. Muy bien, buenas tardes a nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Hablemos de Liderazgo. Gabriel Paradiso les habla. Gracias por estar ahí, queridos oyentes. Me acompañan, como siempre, María de los Ángeles. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Marcelo Bellinzona, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. La verdad, feliz como siempre de hacer este programa con ustedes. Y bueno, tenemos un programa también interesante, muy interesante, porque hablar de liderazgo es hablar de una parte muy importante de todos nuestros días de trabajo. Por lo tanto, ¿quién no ha tenido un líder en algún trabajo? ¿Quién no ha tenido un líder en algún colegio? ¿Quién no ha tenido un líder en el club? ¿Quién no ha tenido un líder en la barra del barrio? Es decir, el liderazgo está en casi todos los planos de la vida, así que siempre es una conversación que viene bien como para fortalecer, como para aprender, como para pararnos de manera diferente ante estas problemáticas. Hoy tenemos un día diferente, por supuesto, al programa anterior. Si recuerdan, en el programa anterior hemos trabajado fuertemente si líder se nace o se hace. Vimos hemos derribado un mito. Dijimos que no se nacía líder, que el líder se hace, por supuesto. Nos metimos fuertemente en el tema del desarrollo del liderazgo, la importancia de un líder con pasión, con las competencias, con las habilidades, pero también comprendiendo en qué organización le gustaría trabajar. Hemos hablado fuertemente de la ejemplaridad, de cómo el líder da el ejemplo, se lo proponga o no. Y hoy vamos a estar trabajando algunas tendencias de liderazgo. En el próximo bloque vamos a tener un invitado, un especialista, un súper especialista en temas que tienen que ver justamente con mediciones, con evaluaciones de liderazgo a nivel nacional e internacional, que es Diego Curruchet. Lo vamos a estar presentando porque nos va a visitar en el próximo bloque. Y la idea es repasar algunas tendencias, charlar con él, hacerle algunas preguntas, porque sabe mucho, y por supuesto, bueno, compartir con María de los Ángeles y con Marcelo el resto del programa. Tenemos un programa intenso, la verdad siempre decimos que no nos alcanza el tiempo, y en el tercer bloque vamos a estar contestando algunas preguntas. Por lo tanto, aquellas personas que quieran escribirnos a través de internet, María de los Ángeles, es fmaprender.com.ar, www.fmaprender.com.ar. Bien, pueden hacernos algunas preguntas, vamos a elegir algunas. El otro día llegaron bastante, leímos 4, contestamos 4, y la idea es, bueno, por supuesto vamos a poner al aire quién es la persona que hace la pregunta. Vamos a arrancar con una frase, María de los Ángeles, página 32 de ese libro que tenés en la mano, que me parece que pone la base un poquitito de lo que vamos a estar conversando hoy. ¿Qué dice esa frase? Las organizaciones crecerán hasta el nivel de crecimiento que alcancen sus propios líderes. Ahí está. A veces algunas organizaciones no venden más, algunas instituciones públicas no crecen más, algunos colegios no se desarrollan más, a veces algunos equipos deportivos no juegan mejor o no ganan más. Y la verdad, el liderazgo tiene allí una implicancia pero muy importante. Es decir, vos tenés líderes mediocres y vas a tener organizaciones mediocres. Nosotros siempre hablamos de que si bien hemos conocido grandes líderes en distintas organizaciones, a veces tenemos líderes bonsái que andan dando vuelta por allí. Y bueno, tenés líderes bonsáis y vas a tener justamente organizaciones o instituciones bonsái. La grandeza a una organización se da a veces por el apalancamiento que le da muchas veces ese líder. Así que me encantaría tirar ya la primera temática. Tenemos una investigación en Latinoamérica que me encantaría que María de los Ángeles me ayude. La muestra bastante interesante, 400, casi 500 gerentes latinoamericanos participaron de esta muestra.
varios países de la región, y cada uno de estos gerentes tuvo que contestar 40 ítems que dieron como resultado algunos factores donde estamos viendo que los líderes se están descarrilando, se están yendo a la banquina, no están haciendo las cosas que la organización está esperando que hagan. Por lo tanto, me encantaría, María Los Ángeles, para empezar a conversar un poco con Marcelo, que vayamos leyendo algunos de los puntos y vamos trabajando esta investigación. A ver. Vamos a los resultados generales. Primer punto, una orientación funcional demasiado estrecha, poca visión global del negocio. Esto, para los que quizás no están en una organización privada, si lo estás, es como que el de marketing se concentra solo en marketing y no sabe qué le está pasando financieramente a la organización, no sabe cómo está su gente, no sabe cómo está la logística, no sabe cómo está la producción. La visión es estrecha, es funcional. Pero pasemos al ejemplo más futbolístico. Un jugador que se transforma en director técnico. Siendo jugador tiene un rol operativo en la cancha, pero cuando es técnico tiene que coordinar acciones con el club, con los dirigentes, tiene que comandar quizás un equipo de 22, 30 jugadores, utileros, asistentes de campo. Hay toda una logística que hace que si ese director técnico solamente tiene la visión del campo de juego, le está perdiendo quizás la visión mucho más general de todo lo que hace a un club, en este caso de fútbol, ¿no? La segunda, dificultad para construir y liderar a los equipos de la organización. Bien, acá dame una mano, Marcelo, ¿no? ¿Cuál sería un poco el agregado que le podemos hacer a esta dificultad? Bueno, acá claramente, digamos, de vuelta, ¿no? Si uno de alguna manera relaciona este segundo factor con el primero, tiene mucho que ver, ¿no? Es decir, vos tenés por un lado una visión estrecha, hay líderes que tienen una visión muy reducida, muy estrecha, carecen de esa visión global, y el segundo descarrilamiento habla de que hay una cierta incapacidad en que ciertas personas que ocupan ciertos roles de importancia dentro de una institución, dentro de una organización, les cuesta inspirar a otras personas, motivar a otras personas, comunicarse con otras personas, convencerlas para ir detrás de un mismo objetivo. Entonces daría la sensación, digamos, de que hay personas que a veces están puestas en determinados roles de cierto nivel de importancia y sin embargo carecen de esta capacidad de movilizar a la gente, ¿no? Y movilizarlas en equipo. Claro, porque yo puedo tener clara alguna idea, mi visión, pero nadie puede trabajar solo. Es decir, uno tiene que trabajar y tiene que hacerlo con las personas que están a su alrededor. La tercera, María Los Ángeles. Problemas con las relaciones interpersonales. Bueno, esto es muy fuerte. Acá lo que estamos detectando es que el descarrilamiento viene porque existen fallas completamente fatales, ¿no? Estamos hablando de fallas en la relación como ser el maltrato, quizás alguna falla que tiene que ver con escasísima comunicación, falta de feedback. Estamos hablando de una relación interpersonal hasta tóxica, líderes que entendieron mal esa función de poder que tienen en la organización. La organización te da un poder para tomar decisiones, pero no te da poder sobre las personas para dañar ese relacionamiento, ¿no? Hay graves problemas de relacionamientos en algunos líderes. Vamos a la que sigue. El no cumplir con sus objetivos de negocio. Marcelo, ¿me das una mano entonces? Bueno, acá de alguna manera, ¿no? Es decir, todas las personas que ocupan cierto rol de importancia o han sido puestas para conducir un área, un sector, una institución, un área deportiva, a todos se les plantea algún tipo de objetivo. Es decir, el tema es que muchas personas no están focalizadas en la consecución de esos objetivos y esos resultados. Es decir, se pierden en los detalles, se pierden en cosas accesorias, se focalizan en cosas que no son prioridad. Que no son prioridad, que no agregan valor, y pierden de vista realmente para el impacto de por qué han sido puestos en el lugar en que han sido puestos, ¿no? Es decir, cuando vos pones a una persona en un cierto nivel de responsabilidad, es para ayudar a conseguir determinados objetivos que la organización o la institución necesita conseguir, pero lo que se está percibiendo es que lamentablemente muchas personas no le están poniendo foco a esos objetivos. A lo más importante, Hay un autor que trata el tema de las prioridades con una metáfora muy importante, ¿no? Que es que tiene que ver con lo que pasa con una torre de control en el aeropuerto. Si nosotros vemos, los aviones aterrizan de a uno. Y eso siempre fue así. Por lo tanto, quien está comandando una torre de control sabe que tiene que aterrizar cada avión que pidió su permiso para poder aterrizar. Los autores que hablan de esta metáfora lo que significan es esto:
Me parece que algunas personas se pierden en detalles y no saben que dentro de sus objetivos está aterrizar ciertos aviones que son justamente los más importantes, los prioritarios. Se pierden en los detalles, ¿sí? ¿La que sigue? ¿Hay una dificultad, más? Sí, la última. Dificultad para cambiar o adaptarse a su entorno o a su jefe. Bueno, acá me parece que hay mucho escrito sobre esto y tiene que ver con esto de la zona de comodidad, con la zona de confort. Me parece que a veces parecería que ciertos procesos o ciertas decisiones están talladas en piedra y hay líderes que no entienden que hay todo un tema de volatilidad, de complejidad, de ambigüedad, que hacen que este mundo sea muy cambiante en el afuera. Por lo tanto, si es cambiante en el afuera, es muy cambiante en el adentro. Por lo tanto, las cosas están más que escritas o talladas en piedra, están quizás en papeles en el aire. Y hay gente que insiste, ¿no?, con justamente trabarse en esos procesos y no aceptar ideas, no escuchar ideas y insistir que como esto se hizo tiempo atrás hay que seguir haciéndolo igual. Eso por un lado. Y por otro lado, a veces te cambian el jefe y a veces cambia el estilo y a veces hay que adaptarse también a ese nuevo estilo. ¿Por qué? Porque en función del rol que ocupás es justamente el resultado que vas a tener que conseguir. Vos sos un jefe de marketing, te cambian al gerente comercial, vas a tener que seguir siendo jefe de marketing más allá que pongan a Natalia o a Pedro. Por lo tanto, me parece que hay personas que cambian su jefe y también no pueden orientarse a ese nuevo entorno. Hay una clara dificultad para salir de esa zona de acostumbramiento, de hacer las cosas siempre de la misma forma, ¿no? Bien, entonces el problema planteado hoy, ¿no? Tenemos descarrilamientos, hay líderes que no están haciendo las cosas bien y recordemos, una encuesta que se hizo casi en 500 gerentes desde México hasta la Argentina. En términos generales, Marcelo, ¿qué opinas de estos resultados? ¿Te dejan tranquilo como consultor? ¿Te dejan tranquilo como profesor? ¿Estamos bien encaminados? ¿Esto les pasa a todas las empresas? ¿Les pasa a algunas nada más? No, en términos generales creo que si uno recorre estos parámetros son bastante consistentes en general con lo que vemos todos los días en las organizaciones. Nosotros nos movemos mucho en el ámbito privado, fundamentalmente, y la sensación que uno tiene es que estas cosas que surgen en esta investigación, que fue llevada adelante por una prestigiosa institución internacional como es el Centro para el Liderazgo de Estados Unidos, son cosas que suceden todos los días, es decir, uno las ve todos los días en las organizaciones. O sea que estos 5 elementos no me sorprenden, me parece que corroboran de alguna manera las cosas que vemos cotidianamente, y si uno esto lo trasladara quizás a un ámbito fuera de lo que es una organización privada, en mayor o menor medida algunas de estas cosas me parece que también se estarían visualizando. Yo quisiera agregar los resultados de una investigación que hicimos con el equipo de Humana 2010-2013, una investigación que tocó varios factores. Fueron encuestados casi 1000 personas trabajando en distintas organizaciones. Hemos entrevistado directivos, gerentes, mandos medios, algunos analistas, empleados, quizás algunos técnicos también tuvieron la oportunidad de opinar. Y la verdad existe una problemática de liderazgo, así como algunas cosas se están haciendo bien, por supuesto, ¿no? Vamos a ver si María Los Ángeles, para ya ir a la tanda, leer primero los títulos de estas problemáticas y dejar ya picando algunas dudas como para que Diego después nos ayude a ver cómo están algunas estadísticas que él trajo. Las problemáticas son la falta de una masa crítica de líderes, la falta de preparación de los líderes que viene de la mano de la falta de compromiso por el propio autodesarrollo, la falta de soporte cultural desde las organizaciones para favorecer una cultura de liderazgo, la falta de una política clara de formación y desarrollo de líderes, la falta de alineamiento en el equipo de líderes que hace que las prácticas de liderazgo tengan fisuras en su aplicación, la falta de una visión y metas claras que hace que los líderes no sepan a dónde van. Perfecto. Me gustaría quedarme justamente con la que tiene que ver con cultura, porque va a ser justamente la primera parte de la investigación de Diego, ¿no? Preguntarle si el liderazgo, el coaching apalancan, ¿sí?, la cultura y si esa cultura termina apalancando algunos objetivos de negocio. Así que yo iría a la primera tanda porque nos vamos a buscar a Diego Curruchet.
Creemos profundamente en nuestros valores, conocimientos y experiencia. Colaboramos con el crecimiento de tu equipo y organización. Humana, puro desarrollo de personas, consultoría en capacitación. Comunícate con nosotros al 4951-4332 y 4951-2850. info@humanaonline.com.ar. Porque los líderes deben estar cerca de su gente, hoy hablamos de liderazgo con... Muy bien, Diego Curuchet. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo le va, licenciado, doctor? ¿Cuántas cosas sos, don Diego? Buenas tardes, simplemente Diego, gracias. Muy Gracias bien. por invitarme. Bien, María Los Ángeles, Sí. ¿qué rol tiene Diego hoy? Diego es director nacional de Profiles International Argentina, empresa líder mundial en el desarrollo y diseño de soluciones basadas en evaluaciones online en todos los procesos de gestión de personas y líderes. Bueno, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Qué bueno que has venido, hemos trabajado juntos en un montón de proyectos, por lo tanto hemos sido felices trabajando en algunos proyectos y felices de tenerte aquí con nosotros. Fíjate, querido Diego, que una de las problemáticas es que a veces las organizaciones se quedan sin soporte cultural. Entonces, al no tener un soporte cultural comprometido en mejorar al líder, para que el líder termine mejorando a la institución, esto se convierte en una problemática. Y vos me hablabas el otro día de algo que tenía que ver con esto de si la cultura del liderazgo termina apalancando. Empecemos a conversar esto que me interesa muchísimo. Sí, nosotros de Profiles estamos bastante acostumbrados y nos parece importante de hacer muchos estudios y trabajar con estadísticas de la vida real, porque es necesario conocer el mercado y conocer la realidad de las personas con las que trabajamos para poder tener soluciones que sean más efectivas. Y en relación a la cultura, uno de los estudios que nosotros manejamos nos dice que las compañías que tienen una cultura de desarrollo de coaching, donde toda la compañía está detrás del coaching y del desarrollo de su gente, tienen un 13% de resultados más fuertes, más estables, más constantes que las compañías que no lo tienen. Hay ya que una diferencia importante a nivel de productividad y a nivel de plata, digamos. Sí, de la rentabilidad. Y si es una ONG, de los servicios prestados. Definitivamente, así es. Cuando trabajás en Argentina y cuando participás de esos encuentros mundiales, ¿encontrás que esto le pasa solamente a nuestra región, Diego? En Europa, los asiáticos, es decir, ¿cómo ves esto del soporte cultural en otros países? Hace poco estuviste en Houston, ¿dónde estuviste? Estuve hace poquito en Austin, ahí está. en Austin, Texas. Bueno, cuando te encontrás con tus pares del resto del mundo, ¿compartís la misma problemática o esto nos pasa a los que estamos en Latinoamérica nada más? Definitivamente es un problema a nivel mundial. Todos hablamos mucho de liderazgo, sin embargo, dentro de las organizaciones, la mayoría, y yo diría que es un número muy alto, es más del 80% de los líderes a nivel de negocio, recursos humanos, creen que no tienen un cuadro de reemplazo claro y bien desarrollado de sus líderes. Creen que si tienen que buscar líderes que den talentosos y que agreguen valor en la compañía, van a tener que salir a buscarlos afuera. Así que el problema está siendo la sucesión. Hay un problema, yo creo que de percepción de la gente en la sucesión. A ver cómo sería eso, está bueno, no es un juego de palabras, está bueno. A ver. No, para nada. Hay mucho talento en las organizaciones. El tema es que hay que saber identificar el talento. Exactamente, Marcelo, así es. Hay que saber identificarlo, reconocerlo, desarrollarlo, ver cuál es el potencial que tienen y potencial para qué. Claro. Nosotros siempre que hablamos o que hablo con mis clientes o justamente con ustedes que son mis colegas, cuando hablamos de talento, de potencial, siempre hablamos de talento, potencial para algo. Claro. La gente no viene naciendo con talento o con potencial, siempre es para algo, es el para qué. Claro. Ahora digo, a mí me queda la sensación con esto que vos estás diciendo, dos cosas, ¿no? Es decir,
pareciera ser que no todos los líderes le dan suficiente nivel de importancia a identificar su cuadro de reemplazo. ¿Esto es así? Sí, es decir, la organización en sí misma. La organización en sí misma, y quizás muchos líderes no se preocupan demasiado porque están pensando más en su propia carrera, en su propio desarrollo y no tener que preparar a nadie. Sí. Ese es el primer inconveniente. Ahora, el segundo inconveniente es, suponiendo que yo soy una persona que me interesa formar a alguien que me pueda el día de mañana cubrir en mi lugar de trabajo, el segundo desafío que tiene ese líder que estás planteando vos es que quizás no sabe a qué persona poner en ese posible lugar de sucesión. Así es. Porque desconoce en principio cuáles pueden ser los talentos de las personas que están debajo suyo. Clarísimo, estoy totalmente de acuerdo con esto que decís, Marcelo. Hace unos años, hace poquito, 3 o 4 años más o menos, Profile se embarcó en un proyecto a nivel internacional sobre liderazgo. Y conversando con mis colegas de Alemania o de Estados Unidos o de Inglaterra o mismo de Arabia o de el sudeste asiático, que están muy desarrollados en esto, hablábamos sobre cuál es el fenómeno del liderazgo. Siempre el fenómeno del liderazgo es un fenómeno que al menos participan 2 personas. Y la pregunta que nos hacíamos era, ¿quién tiene el poder en un fenómeno de liderazgo, una relación de liderazgo? ¿El poder lo tiene el líder o el poder lo tiene el liderado, que es quien dice si la otra persona es líder o no? Acá separo claramente el tema de ser jefe o líder, obviamente. Nosotros creemos, y bueno, esto en realidad no es algo mío, sino que es algo compartido con colegas de mucha trayectoria, de mucho trabajo en organizaciones. El poder lo tiene el liderado, porque es él el que dice: te sigo o no te sigo, claro que sí, me comprometo o no me comprometo, me impacta en mí o no me impacta en mí, hay influencia o no. Claro. Sí, de todas formas, más allá de que esto que parece que yo comparto esto, digo, esto debe estar mucho más potenciado, ¿no?, según la cultura del país o de la región en la que vos estés trabajando, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente en algunos lugares probablemente el tema de este fenómeno del liderazgo haya gente que lo piensa más desde un paradigma de poder. Claro que sí. Sí, hay culturas que sí. Me pongo en el lugar de nuestra región en Latinoamérica. Probablemente quizás nos cueste mucho visualizar esto que vos estás planteando, Diego, porque quizás nos vemos más como vemos el fenómeno del liderazgo más como un efecto personal, casi místico, que emana de cada uno de nosotros, y quizás en otras culturas a lo mejor hay una tendencia o una percepción a pensar que tu liderazgo en realidad está mucho más atribuido a esto que vos decís, ¿no? A lo que sos capaz de generar en el otro. Esto es así, esto lo ven ustedes también en las distintas regiones, que está influenciado de alguna manera este fenómeno. Bueno, hay culturas europeas que la verdad que son bastante más directivas y controladoras que la nuestra, definitivamente. Pasa por una cuestión de ver la efectividad real. Y cuando alguien que es responsable de la rentabilidad de una organización, si es que es con fin de lucro, o de una institución o ONG que necesita tener resultados que sean altamente positivos, y saben que esto simplemente se puede dar cuando todas las personas desarrollan su potencial y desarrollan sus talentos, el líder pasa a ser clave. Pero el líder lo que tiene es una percepción, una visión de que el éxito de él está en el otro, en el éxito en el otro, no en el éxito personal. Diego, yo tengo una pregunta que es justamente de la experiencia, ¿no?, de trabajar con mediciones constantes, con ustedes cruzan mucho los datos y demás. Las decisiones que se toman para ese cuadro de reemplazo que por hoy está faltando, porque hay un grave problema de sucesión, ¿cómo se dan los resultados? ¿Son más veces las que no tengo a la persona formada,
¿O son más veces cuando tomo la decisión apresuradamente y pongo una persona que en realidad no debería estar en el lugar de liderazgo? ¿O está repartido esto? ¿Cómo lo ves? ¿Es porque me falta talento o porque terminé de quemar a una persona que yo pensaba que tenía talento y demás? Es decir, ¿esto es posible saberlo o más o menos? Sí, tenemos datos sobre eso. Son muchas más las veces que las personas llegan a posiciones de liderazgo o de jefatura, digamos, Uh-huh. Que no están preparadas. Mirá, Ubicamos a personas que no se adecúan a ese rol. Claro. Acá no solo tiene que ver con las competencias que tiene la persona, sino también tiene mucho que ver con la cultura de la organización, el tipo de equipo y el tipo de grupo que tiene. ¿Cuál es cuando hablo de equipo hablo tanto de sus subordinados como de sus jefes y pares? Acá Uh-huh. estamos hablando siempre de una visión 360. Uh-huh. ¿Sí? Son muchas más las veces que las personas perdón, o las organizaciones ubican a personas en lugares donde no son adecuados. Claro. Y así como decís vos, las quemamos. Sí, lo hablamos el otro día. Hay un principio, Marcelo, recordame el principio. ¿Cómo se llama el principio? El principio de Peter. ¿Qué dice el principio de Peter, por ejemplo? Que tendemos a hacer crecer a las personas hasta que éstas llegan a su nivel de incompetencia. Ajá. Esto en términos futbolísticos es creer que el mejor jugador puede ser el mejor técnico. Pero hoy yo estoy viendo técnicos de fútbol que no fueron muy buenos futbolistas, pero son excelentes técnicos. Y hemos visto cómo algunos excelentes futbolistas han fracasado como técnicos. Uh-huh. Esto es la historia repetida de poner quizás al mejor operario de la fábrica como supervisor de producción. Esta la historia repetida de decirle al administrativo: tenés tantos años de antigüedad y hoy podrás ser el jefe administrativo. Es decir, no tener justamente el talento, las competencias, las habilidades, y pensar que por el hecho de haber permanecido un tiempo en una posición te puedo llevar a en este caso, una posición de jefatura, ¿no? Hay una frase que me gustaría, María de los Ángeles, que me ayude. Tiene que ver mucho con esto de no todo está perdido. Si nosotros escuchamos algunas investigaciones en cuanto a qué hacen los líderes extraordinarios, hay una estadística muy interesante del autor Zenger, que dice que hay un 10% de líderes extraordinarios, hay un 70% de líderes buenos y hay un 20% de líderes malos. Me preocupa justamente ese 20%. Cuando estos autores hablan del 20%, dicen son personas que están en posiciones de liderazgo que no deberían estar, es decir, están mal asignadas y tienen fallas fatales, ¿no? En el 70% encontramos ya al promedio del liderazgo, y el 10% la verdad son los que descollan. Hay un aliciente en todo esto, que es que muchos de los que hoy están en ese 10%, Diego, salieron de la fila del 70%, es decir, que date cuenta que el líder no se nace. Hay algo que hace que yo pueda provocar un desarrollo de talento en el liderazgo y de repente mejorar esas estadísticas que decir, ¿no? Poder encontrar esos sucesores. Así que yo quisiera pensar en la tanda, no ir a la tanda, pensar en la tanda justamente con una frase de Zenger que está destinado a esto y volvemos. A ver la frase, María de los Ángeles. Una organización puede tener muchos líderes que se desempeñan a un alto nivel. Tienen un impacto positivo sobre la gente y generan excelentes resultados organizacionales. La meta debería ser que todos los líderes rindan a un nivel extraordinariamente elevado y no hay razón para que esto no pueda ocurrir. Y yo creo fervientemente en esta frase. No estamos haciendo bien los deberes. Me parece que no estamos conscientemente, las instituciones, las universidades, los que estamos en la consultoría de recursos humanos, todo lo necesario, no es lo mismo hacer lo necesario que hacer lo posible, para desarrollar una masa crítica de liderazgo para que algunas cosas comiencen a cambiar. Pero bueno, cambiamos con una tanda y volvemos a hacerle algunas preguntas a Diego Curruchet. Soluciones de consultoría, desarrollo, entrenamiento, capacitación, programas de liderazgo, programas de trabajo en equipo, programas de cambio, programas de coaching. Humana, puro desarrollo de personas. Rivadavia 2431, entrada 2, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4951-4332,
4951-2850 www.humanaonline.com.ar. Muy bien, retomamos. Se nos ha ido ya la primera hora de Hablemos de Liderazgo. Recordamos dónde nos pueden hacer, María Los Ángeles, las preguntas, Las ¿no? preguntas, sí, nos pueden escribir a www.fmaprender.com.ar y también nos pueden escuchar a través de la web en radio online, que nos van a escuchar perfecto. Bien, bien, tenemos ya preguntas, ¿eh? En un Así rato es. vamos a estar con Mariana de Recoleta, vamos a estar con Marcelo de Villurquiza y vamos a estar con Agustina de Campana. Mira qué interesante, ya estamos a 60 kilómetros escuchándonos. Diego, en contraposición a esta falta de sucesores, ¿qué pasa cuando sí tenemos planes de carrera y nos ponemos a hacer la formación de sucesores conscientemente dentro de cualquier organización? Es decir, yo preparo a líderes para que ocupen las máximas posiciones en las instituciones, en las organizaciones. ¿Tenés algún dato al respecto? Sí, definitivamente hay compañías que trabajan en su liderazgo y aquellas compañías que tienen un programa integral de desarrollo de carrera y desarrollo de sus líderes producen 250% más que aquellas que no lo tienen. Hay una diferencia abismal, Claro. definitivamente y claramente. La diferencia a nivel de productividad pasa por el liderazgo. Sí, sí. A ver, nosotros solemos trabajar con empresas, con organizaciones, trabajamos con organizaciones tanto privadas como públicas, también lo hacemos con alguna que otra ONG en la región, y es claro el tema de cómo el hecho de tener líderes formados y también procesos de formación de liderazgo, cómo esas empresas se paran delante del mercado, tanto del mercado laboral como del mercado de sus productos o servicios de manera diferente. ¿Tenías una pregunta para hacerle, Sí, Marcelo, sí, a Diego? Quizás tiene que ver con lo mismo, ¿no? Digo, porque hoy hablar de desarrollo de carrera también es un concepto que es bastante discutible en términos de que a veces hoy las organizaciones, en el contexto en el cual nos movemos, que es muy cambiante, es dinámico, es muy difícil poder establecer un plan de carrera más o menos formal o sistemático o previsible, si se quiere, ¿no? Ahora, yo entiendo también, Diego, que este proceso de formación o desarrollo de carrera del que vos estás hablando, imagino que está planteado también no necesariamente en un sentido vertical de carrera, ¿no? Es decir, de que pareciera ser que el único crecimiento tiene que ser en un sentido vertical, es decir, hacia arriba o ascendente. Por supuesto. Quiero entender, digamos, y para los oyentes también, digamos, de que uno puede hacer carrera como líder, digamos, no necesariamente creciendo en un sentido vertical, sino también con rotaciones, con movimientos horizontales, con estar a veces en un mismo nivel, pero con mayor cantidad de responsabilidades. Digo, ¿cómo lo entienden ustedes desde Profile? Claramente el líder, no hay una sola manera de ser líder. No todas las personas van a llegar a ese número 1 de liderazgo. Definitivamente entonces el crecimiento no pasa a ser simplemente a nivel vertical, sino que crecimientos Claro. a nivel horizontal y a nivel de especialización. Yo conversando con amigos que ocupan posiciones de dirección en algunas compañías, ellos me decían, hay personas que son excelentes, que van a producir muchísimo, que van a dejar un legado enorme en la compañía, pero no como líderes, sino que lo van a hacer como especialistas Claro que sí. de algún tema determinado. Y esto sucede mucho en compañías petroleras o compañías de gran infraestructura, que lo que hacen es no tener solo líderes, sino que necesitan especialistas bien desarrollados. Y esto es un crecimiento y no definitivamente tiene que ver un crecimiento para arriba. Sí. Y en este sentido, simplemente para agregar, no hay una sola manera de ser líder. Hay tantos estilos de liderazgo como personas hay. Sí. Porque definitivamente esto pasa por la mirada del otro. Sí. Sí, y siguiendo un poco quizás con esto que vos decís, Diego, me parece que también uno tiene que entender que el liderazgo no tiene que ver necesariamente con el hecho de tener un grupo de personas a cargo. Es decir, no necesariamente para ser líder yo tengo que tener un grupo de personas que me sigan. Uno conoce una gran cantidad de personas que
trabajando a veces solas, desarrollan y tienen enormes habilidades de liderazgo. Y esto, para empezar a quizás a responder parte de la pregunta que planteó Mariana, me parece que el concepto es que el liderazgo está muy asociado a un nivel de influencia, ¿no? Es decir, en lograr o hacer que las cosas sucedan. Por lo tanto, a veces uno se encuentra en determinados ámbitos con muchas personas que, insisto, trabajan solas, no tienen gente que les reporta formalmente, no tienen un equipo de trabajo, pero sin embargo son líderes, porque a través de cómo se relacionan, de cómo influencian, de qué tipo de redes generan a nivel de relaciones y de contactos, esas personas logran que las cosas se hagan o sucedan, y eso ya de por sí está demostrando un nivel de liderazgo. El resultado de los líderes pasa por el compromiso de su gente, por el impacto que cada uno de los comportamientos tiene el líder sobre ellos y sobre la influencia que tienen para que quieran desarrollar su máximo potencial, para que quieran dar ese plus, ¿sí? Claro. Correr ese kilómetro de más. Extra, sí, la milla, ¿cómo se llama? La milla extra. La milla extra. ¿Sí? Pero bueno, yo lo hago acá en Latinoamérica, usamos los kilómetros. Claro. Poder correr el kilómetro .6 extra. Claro, sí. Yo estaba pensando un poco en estos datos que tiraron tanto Marcelo como Diego. No hay que olvidar un poco lo que repasamos en el programa anterior. El liderazgo tiene un gran apalancamiento sobre el ADN de una organización. El ADN es la cultura, lo que verdaderamente está pasando. Y los ADNs hacen que vos ganes o pierdas plata, te lo digo muy sencillamente, que tengas más o menos alumnos. Hoy a la tarde, por ejemplo, estaba cerrando un viaje al exterior y resulta que en la ciudad donde tengo que hacer pie está llena no solamente de turistas por la época, sino que está llena de algunos simposios. Resulta que todos los hoteles están llenos, pero cabe la casualidad que hay 2 hoteles de la zona, no voy a decir qué ciudad, que están con posibilidades. Sí. Bueno, resulta que conozco a esos 2 hoteles. Créanme, son hoteles que no tienen liderazgo, y detrás de ese liderazgo no tienen higiene, no tienen habitaciones confortables, no tienen lo que tienen que tener. Entonces la gente no vuelve a llenar. Tiene que ver con el liderazgo. Conozco a los hoteles a los que hoy traté de llamar hasta personalmente para que vean habitaciones. Me dicen, lo lamentamos, Gabriel, te conocemos desde hace años, pero terminarás yendo a esos lugares donde pero bueno, no hay liderazgo. Es increíble, ¿no? Cómo un líder apalanca el ADN y cómo ese ADN termina impactándote en cuadros de sucesión, en los resultados. Es importante. Yo quisiera contar una experiencia, porque vamos a la pregunta de Mariana de Recoleta, que dice: ¿a qué se llama liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? ¿Y qué se considera éxito? Esto de qué se considera éxito lo vamos a dejar para más adelante. Querida Mariana, te agradecemos la pregunta, pero a ver si te queda claro con esta lectura de una historia que fue verdadera. Adelante, María Los Ángeles. Al fondo de la sala, un alumno de muy bajo perfil levantó la mano y me dijo: Gabriel, es muy simple. Un gerente maneja recursos finitos, presupuestos, procesos, etc. Y un líder maneja recursos infinitos, relaciones, emociones, desarrolla el talento dentro de su equipo, etc. Y estas 2 situaciones son complementarias, finalizó cerrando su frase. Me quedé sencillamente sorprendido con la respuesta de este profesional. Lo felicité en público y lo aplaudimos entre todos. Sobre lo que él dijo, solo agregué que el gerenciamiento tiene que ver con la administración y la organización de los recursos, el control y el seguimiento, mientras que el liderazgo transmite un sentido de cambio. Es la creación de un entorno donde las personas quieren formar parte de las organizaciones y no solo trabajar para las mismas. El liderazgo es crear sensaciones que inciten a la gente a querer hacer y no a tener que hacer. Como dice Stephen Covey en su 8º hábito, es un valor empresarial crear ese entorno de querer hacer. El mismo Warren Bennis amplía sobre esta diferencia y dice: la gestión está para que la gente haga lo que hay que hacer, el liderazgo para que la gente quiera hacer lo que hay que hacer. Los gerentes empujan, los líderes tiran, advierte. Para John Kotter, el gerenciamiento es lidiar con la complejidad y el liderazgo es lidiar con los cambios. Y Peter Drucker remata: poner a prueba a un líder no consiste en medir lo que ha sido capaz de hacer. Se mide por lo que ocurre cuando él deja la escena. La prueba es la sucesión. Estos comentarios lograron arrancar a los participantes una nueva pregunta:
¿las empresas están sobregerenciadas o sublideradas? Bien, Mariana, me parece que te hemos contestado. Hay una clara diferencia entre el manager y el liderazgo. Me parece que el manager actúa desde el papel, desde el presupuesto, desde la planificación, y el líder actúa justamente desde la inteligencia emocional, desde llevar a que la gente tenga una motivación, un apetito laboral. Hay cientos de definiciones de liderazgo, pero la mejor definición es hacer esta comparación. Tenés gente en posiciones de liderazgo que están totalmente orientados al gerenciamiento, donde importan más los resultados y el seguimiento, y hay personas que están totalmente orientadas a las personas, y esto lo hacen con comunicación, lo hacen con feedback, esto lo hacen con inteligencia emocional, y por supuesto hacer que estas personas quieran hacer lo que tienen que hacer. Y para pasar a las otras preguntas, hay algo que muy bien Mariana dice: ¿qué considera un líder de éxito? A nosotros, los consultores que de alguna manera estamos muy responsablemente trabajando detrás de estas temáticas, no nos gusta hablar de éxito. A nosotros nos gusta hablar de líderes de valor. Me parece que acá no es si hay o no un líder exitoso, sino si hay líderes que agregan o no valor. Me parece que valor es una palabra mucho mejor, Mariana, que hablar de éxito. Yo conozco gente que se dice ser exitosa, pero que sin embargo está haciendo un desparramo de gente dentro de sus organizaciones. Cuando hablo de desparramo, por supuesto, usé más que nada una ilustración. Diego, ¿te animás a contestar una pregunta que hizo Pablo, me parece, ¿no? ¿Está arriba la de Pablo? La de Pablo. Buscamos arriba. Pablo. ¿De dónde es Pablo? A ver, más arriba. Pablo de Congreso. ¿Leemos María Los Ángeles la pregunta para Diego? Sí, cómo no. ¿Cuál es el mejor método para mantener felices a los subordinados y que estos rindan a full? Diego, tenés muchos datos acerca de esto, ¿no? Sí, estamos llenos de datos. Por supuesto que hay que arrancar por que estén cubiertas las necesidades básicas. ¿Sí? No vamos a decir que alguien está feliz si no cubre necesidades básicas. Creo que tal vez esto es un tema para un próximo programa. Claro que sí. Esta famosa pirámide de Herzberg y de Maslow. Pero una vez que esto esté cubierto, yo creo que las personas, más que creo, tenemos datos bien concretos, que las personas están felices en su trabajo cuando se adecúan al tipo de trabajo que están realizando. En parte. ¿Qué quiere decir esto de adecuación? A ver, cuando los requerimientos del trabajo son compatibles con las competencias que tiene la persona. No es ni más ni menos. Se siente desafiada, pero no estresada. Se siente que puede hacer el trabajo con comodidad, pero no se siente aburrida. Estamos hablando de eso a nivel de compatibilidad con el trabajo. Fíjate qué básico que es lo que decís, ¿no? La felicidad empieza por eso, por estar en el lugar que tiene que estar la persona. Exactamente, es un job match. Es una palabra que ya es reconocida a nivel mundial. Sí. Es decir, que no hace falta, querido Diego, que ser competentes, sino tenemos que ser compatibles con el rol. Definitivamente. Mira, qué interesante. Pero bueno, uno cuando después mide dentro del rol, mide la competencia. Adentro del rol, por supuesto. Claro. Y uno puede feliz ahí. Y hay otra cuestión que me parece importante agregarla en este momento, que una persona feliz es, dentro de una organización, cuando se lleva bien con sus compañeros de trabajo, cuando se lleva bien y está adecuada o se siente involucrada con los objetivos de la organización, y cuando siente que la organización lo tiene en cuenta. Y estas tres cosas, en estos tres fenómenos, participa el líder. Claro. El líder es el que genera una buena relación con su gente, es el líder el que involucra a los objetivos personales con los objetivos de la organización, y es el líder el que lo hace sentirse parte de una organización. Y bien, tenemos una última pregunta. Vamos a ir a está Karina también que nos escribió, pero sí, vamos a cerrar esta tanda con la pregunta de Marcelo. Marcelo, vas a contestarle a Marcelo de Villa Urquiza. ¿Qué dice María Los Ángeles? ¿Por qué las empresas colocan como líderes a personas que no logran generar buenas reacciones interpersonales con sus equipos de trabajo? Bueno, creo que esto ya en parte lo hemos conversado en alguna de las respuestas, ¿no? Pero a mí me parece que esto tiene que ver con varias cosas. La primera, hay empresas que priorizan más los resultados, el qué hay que conseguir por sobre el cómo, ¿no? Hay que conseguir las cosas. Entonces,
A lo mejor hay personas que son efectivas consiguiendo resultados y no les importa demasiado los medios cómo consiguen esos resultados. Por lo tanto, si tengo que apretar a la gente, si le tengo que faltar el respeto, es decir, todo vale para conseguir determinados objetivos y resultados. Es decir, me parece que hay un poco de eso en muchas culturas de muchas organizaciones. En otros aspectos me parece que tiene que ver de vuelta con parte de lo que dijimos antes. Me parece que algunas organizaciones priorizan poner en ciertos roles de liderazgo a personas que a lo mejor son muy buenas técnicamente. Perfecto, es un caso repetidísimo. Claro, es decir, a lo mejor el tipo es un muy buen ingeniero, o claro, un buen contable, ¿no? Ahora, no necesariamente esa persona, por ser buen contable, puede ser un excelente jefe de contabilidad o un excelente líder de contabilidad. Claro. ¿Por qué? Porque el requerimiento es diferente, ¿no? Y esto es lo que se confunde en muchas organizaciones, ¿no? Piensan que un rol es similar al otro, sin darse cuenta que las complejidades son diferentes. Entonces me parece que pasa básicamente por ahí. La tercera tiene que ver con esto de muchas veces no hacer un buen proceso también de selección interna, ¿no? De decir, bueno, vamos a evaluar y vamos a medir a ver quiénes pueden ser los candidatos potenciales realmente para cubrir esta posición, ¿no? A veces por distintas circunstancias que tienen que ver con urgencias, con tapar agujeros. Es decir, bueno, a ver quién está disponible y ponemos a esa persona, y a veces ponemos al de mayor antigüedad. Es decir, bueno, o se mide solo performance. O se mide solo performance, claro, ¿no? Entonces, muchas veces estas cosas terminan poniendo en el lugar de liderazgo a personas equivocadas. Tenemos una tanda, queremos dar unas gracias totales, como decía Soda Stereo, a un amigo de la casa, un amigo de Humana. Diego, la verdad, un gusto haberte tenido acá. ¿Nos prometés venir a otro programa? Por supuesto, un placer. La verdad que la pasé muy bien. Siempre muy bien atendido. Y muy divertido. Siempre nos encontramos, la pasamos muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Por haber venido. Qué bueno que viniste. Realmente la pasé muy bien. Bueno, dejanos un teléfono o algo, porque en realidad, ¿dónde se te puede ubicar a vos? Profile. Vamos por un mail. Dale, bueno, me encantó. De Curuchet, vamos a hacer uno fácil para no tener que deletrear el apellido. info@profilesargentina.com.ar. Bárbaro, excelente. Vamos a la tanda. Gracias, Diego, de vuelta. Gracias a ustedes. En Humana, como artesanos del desarrollo organizacional, nos dedicamos con pasión y autenticidad a cada detalle del desarrollo de las personas, educando tanto corazones como mentes. Humana, puro desarrollo de personas. Comunícate con nosotros. 4951-4332, 4951-2850. Bueno, vamos primero a la otra. Muy bien. En el aire, última tanda, Marcelo me decía, vamos a la otra pregunta. Sí, claro. Hemos decidido algo. Hay muy buenas preguntas dando vuelta y dijimos, antes de leer algo que teníamos acá para leer, vamos a hacer una linda interacción con el público. Tenemos entonces a Agustina de Campana, que aparte de estar a 60 kilómetros, fue la primera que preguntó y la estamos dejando para el final. Así que, perdón Agus, pero a ver, ¿leemos Agustina de Campana la pregunta? Sí, como nos dice, buenas tardes. Lo que dice hoy es muy común. Esto tiene que ver con visión global del negocio. Claro, los trabajos están tan atomizados que nadie tiene idea de nada que no sea su partícula laboral. Y pocos se aventuran más allá de su corto horizonte. Sí, en realidad hay que ver de qué tipo de roles, querida Agustina, estamos hablando, ¿no? Hay organizaciones que seguramente tienen roles laborales muy atomizados, muy rutinarios, quizás donde las personas estén haciendo lo mismo prácticamente casi todos los días, pero hay organizaciones que tienen puestos o roles donde se le asignan formas de trabajo donde la persona puede tener una libertad para tomar decisiones, para poder tomar decisiones con otras áreas, para tener de alguna manera libertad de aportar ideas, y tenemos un poco salpicado. Sea rutinario o no sea rutinario, sea la partícula de la que vos hablás o no, sigue habiendo una estrechez. Es decir, yo conozco gente que trabaja en una gran organización, que tiene roles muy particulares, pero no está consciente de que no está solo, que tiene que hacer algo también para el otro sector de trabajo. Me parece que toda organización es una cadena de valor, donde los eslabones siempre van dando un servicio interno, y más allá de esa partícula,
es importante saber que vos estás trabajando para otro. Si no es un cliente externo, es un cliente interno. Pero la idea es, tenés que tener esa visión general de toda tu cadena de valor. Hay muchos eslabones y la idea es empezar como líderes a hacer que las personas puedan trabajar más en equipo, ¿no? Yo quisiera agregar algo, Gabriel, si me permitís, con respecto a esto, ¿no? Es decir, para mí en ese punto que plantea Agustina. Yo creo que hay dos responsabilidades. Una es claramente del líder, es decir, el líder es quien de alguna manera tiene dentro de su responsabilidad mostrarle a las personas con las que trabaja el cuadro global, lo que se llama el big picture. Ajá, el cuadro general. El cuadro general, ¿no? Es decir, esto es una responsabilidad indelegable de un gerente, de un líder para con su equipo. Y esto lo hemos dicho hace un rato que era parte de uno de los descarrilamientos. Y la otra responsabilidad también es de la propia persona, ¿no? Lo que nosotros vemos a veces en las organizaciones es que claramente a veces el líder no muestra el cuadro global, pero también lo que vemos es que hay mucha gente abajo que tampoco pide ver el cuadro global. Claro, que sí, entonces está en su zona de comodidad, no quiere ver más. Exactamente, entonces yo creo que esto se trabaja de las dos maneras, es decir, con mejores líderes que tengan la capacidad de mostrar el cuadro global, pero también con mejores personas abajo que estén dispuestas a querer preguntar, indagar, preocuparse por intentar entender cuál es el cuadro global. Y fíjate que esto, Agus, no pasa solamente en una multinacional, esto pasa en la panadería del barrio. Está la persona que está en el mostrador y no quiere saber nada con el tipo que está en el horno. Y está el tipo que está en el horno y no quiere saber nada con el tipo que está en el mostrador. Y así funcionan a veces algunas panaderías, mal o bien. La idea es que todo el mundo pueda conocer los diferentes procesos de esta cadena de valor. Mirá, Agus, te voy a regalar una anécdota personal. Cuando me hice cargo de la Dirección de Recursos Humanos de Páginas Amarillas, allá por el año 98, el gerente general me dice: mira, Gabriel, bienvenido a la organización, lo único que te puedo contar es que el área de ventas es fusible. Es decir, no trabajas bien con el área de ventas y vamos a estar con problemas. Lo primero que hice cuando conocí a Mario, si me estás escuchando, Mario Duval, entrenador como lo es Diego en el Manuel Belgrano, ¿no? En el San Fernando. Mario lo primero que me dijo es: Gabriel, mira, si queremos hacer bien las cosas dentro de esta empresa que tiene una fuerte orientación comercial, quiero que salgas a vender una semana con los vendedores. Yo te entiendo, sos el director de recursos humanos, pero la única manera de entender el negocio es que camines la calle. Y créanme que el haber salido con los vendedores toda una semana hizo que yo cambie la manera de pensar sobre los vendedores. Así que este es un ejemplo, ¿no? Cómo tuve que ir a buscar el otro eslabón, no perdido, bien atado, que era justamente los vendedores que me pagaban el sueldo, lisa y llanamente me pagaban el sueldo. Pregunta de Karina, a ver... Sí, hay personas y personas, no hay dos iguales. ¿Cómo puede tratarse a todos por igual en tan distintas situaciones como lo son las que se observan en una misma empresa con filiales en distintas latitudes? Bien, y sí, esto es un problema. En principio, el líder tiene que tener reglas claras para todos. Me parece que más allá de la latitud, más allá de la jerarquía, más allá del rol que ocupás, hay un tema de transversalidad muy importante, que es que el líder tiene que copar la parada, ¿sí? Con reglas claras. El equipo tiene que tener reglas claras en ese sentido, y ¿no? Quizás, Gabriel, ahí, si me permitís agregar esto, esas reglas claras muchas veces también tienen que ver con los valores. ¿No? Básico, básico. Nosotros lo que hacemos en los programas de desarrollo de líderes, en realidad lo que tratamos de establecer es que puede haber distintos estilos de liderazgo, como dijo Diego, pero lo que tenemos que lograr básicamente es que todos compartan ciertos lineamientos comunes. Ajá. Y esos lineamientos comunes tienen que ser los valores, y el líder es el que tiene que definir esas reglas de juego y esos valores que tienen que ser aplicables en cualquier tipo de latitudes. Sí, yo sumaría igualmente que el líder tiene que estar muy consciente de que no es lo mismo hacer muy bien las cosas que hacer mal las cosas, ¿no? A veces los sectores de trabajo tienen manzanas podridas, por llamarlos así, gente con malas actitudes, gente que hacen un verdadero daño a una organización. El líder tiene que saber diferenciar cómo motivar y cómo hacer las cosas bien con los que se comportan muy bien, y también no desmotivar a los que hacen las cosas bien no haciendo nada con los que no están haciendo las cosas bien, ¿no? Es decir, que tiene que haber diferencias, ¿eh? El mérito tiene que ser premiado por el líder, pero también quienes no están haciendo las cosas bien tienen que recibir, entre comillas, su castigo organizacional. Castigo organizacional en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? Sentar a una persona y tener una conversación seria y honesta diciéndole: así no vamos a ningún lado, es justamente parte de este discurso que tiene que tener el líder para poder separar
las cosas. Y después, con lo que tiene que ver con latitudes, por supuesto, manejar todo lo que es la gestión multicultural, ¿no? Dar feedback en Suecia no es lo mismo que dar feedback en Brasil. El brasilero va a estar mucho más feliz de recibir feedback que quizás un vikingo de allá del norte. ¿Por qué? Porque hay un tema cultural detrás. ¿Cómo estamos con los minutos, María de los Ángeles? Y estamos en el cierre. Solamente decirle a Marcela de Barrio Norte, que pregunta dónde se entrenan los líderes y quién es el invitado. Bueno, el invitado, Diego Curuchet, de Profiles International Argentina. ¿Dónde se entrenan los líderes? En Humana, por ejemplo, humanaonline.com.ar para averiguar todo eso. Humana Creo sin que H. Humana sin H, sí, humanaonline.com.ar. Y creo que no tenemos tiempo para el cierre, pero nos despedimos desde acá. Sí, yo la verdad vuelvo a repetir, fue un gusto que nos hayan acompañado, queridos amigos y consultores, y bueno, hasta el próximo martes. ¿A qué hora? A las 19, el próximo martes a las 19 por FM Aprender. Chao, Ángeles. Chao, Gabriel. Chao, Chao, chicos. chao, chao. Transmite FM Aprender en su frecuencia de 106.1 MHz.